Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes estudiantes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a, hoy a empezar con la tercera sesión acerca del siguiente tema del curso de comunicación. Bueno, he preparado un temita para hoy día, muy básico también. Estamos empezando de lo más sencillo a lo más complejo, así que es necesario prestar muchísima atención a este tema. Bien, sin antes recordar nuevamente de que si no les quedó claro alguna parte de la explicación de los temas anteriores, había dejado mi celular y mi número de celular en el primer documento, en el primer vídeo, y también había dejado mi correo electrónico. Muy bien, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes puedan tener, solamente me escriben y bueno, yo resuelvo sus dudas y de esa manera pues vamos a empezar a aprender algo nuevo. Genial. Entonces, para el día de hoy he traído un temita muy sencillo, como les había dicho al inicio, que tiene que ver básicamente con los rasgos básicos y las funciones del lenguaje. ¿Ok? Rasgos básicos y funciones del lenguaje. Entonces, es necesario aquí prestar muchísima atención porque es un tema que ya vamos, pues, bueno, que viene muchísimo en exámenes de admisión y que sobre todo a ustedes les va a servir para el resto de su vida. Sobre todo entender por qué nosotros empleamos esta herramienta tan valiosa como es el lenguaje o como es la articulación de sonidos para poder relacionarnos. Y creo que es un tema imprescindible que todos debemos tener en cuenta, ya que lo hacemos de forma cotidiana, ¿no? Nos comunicamos de forma cotidiana todos los días y, bueno, por el resto de nuestra vida no paramos de comunicarnos. Y creo que eso es valioso para todo ser humano, ¿no? Porque eso es lo que nos distingue de los otros seres vivos. ¿Ok? Bien, entonces empezamos a hablar sobre los rasgos básicos del lenguaje. Para ello he traído un documento importantísimo que nos va a servir también de muchísima ayuda. Y juntamente conmigo vamos a resolver los ejercicios que he preparado a lo largo del video después de la explicación. Bien, el lenguaje entonces vendría a ser una suerte de instrumento, de herramienta y hasta cierto punto es una facultad humana, ¿no? Que todo ser humano ya, producto de su herencia genética, bueno, empieza a desarrollarlo, empieza pues a consolidar esos sonidos para que más adelante pueda ir consolidando y sistematizando bien pues los signos que emite y sobre todo que le van a permitir relacionarse con los demás. Bien, entonces decimos que es un instrumento, una herramienta, una facultad humana que le va a servir pues al hombre para poder relacionarse con los demás de forma racional y convencional. Aclarado ese punto, que es la naturaleza, la definición clave de este tema, de esta clase, pasamos rápidamente a hablar sobre los rasgos básicos. En otras palabras, también se denomina características, ¿ok? En un lenguaje más sencillo. Muy bien, los rasgos básicos del lenguaje. Encontramos los más principales. De acuerdo a la teoría del lenguaje propuesta por Noam Chomsky, había manifestado el innatismo del lenguaje. ¿Qué significa eso, profesor? El innatismo del lenguaje significa de que todo ser humano, desde su nacimiento, ya tiene dentro de sus genes, dentro de su herencia genética, esta facultad, ese instrumento humano. Y que producto de su convivencia con su medio sociocultural, con su entorno, va a empezar a desarrollarlo, va a empezar a consolidarlo un poco más. Muy bien, eso es la primera. Otra característica importantísima también decimos de que el lenguaje es una fuerza socializadora porque permite al ser humano realizar o transmitir información, conocimientos, creencias, costumbres de toda una determinada cultura. Y eso genera la relación también con las otras culturas, no olvidando de que nuestro país es un país, valga la redundancia, multicultural. Entonces, ¿eso qué significa? De que tenemos una riqueza, una variedad de culturas, y esas culturas pues se caracterizan por la identidad nacional de todo ciudadano. ¿Estamos? Entonces, segunda característica importantísima, también podemos decir de que es un producto del universo simbólico. ¿Qué significa esto? El lenguaje es creado por abstracciones. Recuerdan que en el video anterior habíamos hablado sobre el signo lingüístico. Y el signo lingüístico está compuesto por dos temas importantísimos, o por dos clases importantísimas, que tienen que ver con los signos naturales y con los signos artificiales. Por un lado encontramos a los signos naturales, ¿no? Los signos naturales habíamos manifestado que tenían que ver básicamente con la señal, con el, pues o perdón, tenía que ver con los indicios y con los síntomas.
Mientras que por otro lado, los signos artificiales, aquellos que tienen intención comunicativa, encontramos a la señal, al icono y a los símbolos. Y el símbolo, entonces, se encuentra presente aquí en el lenguaje, puesto de que el lenguaje es creado por abstracciones. ¿El símbolo qué representa o qué simboliza? Porque cuando nosotros hablamos de símbolos, estamos hablando, dijimos, de la relación lógica que existe entre un signo y un determinado significado. Ahora bien, por ejemplo, la paloma, dije, ¿la paloma qué simboliza? ¿O qué representa? La paz. Ahora, la paz es una idea, es un fruto del pensamiento. Ahora, y fruto también de la convencionalidad de una determinada comunidad. Porque si tú te vas quizá a otro país, quizá la paloma no simbolice la paz, ¿ok? Entonces, pero aquí en nuestro territorio nacional al menos todos conocemos de que la paloma simboliza la paz. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, y la idea paz es una idea abstracta, es una idea virtual, latente, ¿ok? Que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar. Entonces, por eso decimos de que el lenguaje es producto del universo simbólico, porque está representado a través de signos, ¿ok? Signos, que esos signos representan una idea. Muy bien, bien chicos. Ahora, también decimos de que el lenguaje es una facultad humana porque es fruto de la herencia genética del ser humano. Y también decimos que es una facultad humana porque todo ser humano, solamente el hombre tiene la capacidad y la facultad de poder emitir juicios, emitir, pues, hablar, emitir opiniones, etc. Entonces, eso es un tema importantísimo. Genial. También podemos decir de que el lenguaje es multiforme, profesor. ¿Por qué decimos de que el lenguaje es multiforme? Porque no olvidemos aquí, mis estimados alumnos, en el primero y segundo y tercer año de secundaria, la institución Renovación, no olvidemos que existen muchísimas lenguas, multi significan bastantes, multiforme, múltiples formas de cómo comunicarnos. ¿Y cómo así, profesor, múltiples formas de comunicarnos? Por la cantidad o por la diversidad de lenguas que podemos encontrar sobre nuestro planeta. En cada país se hablan distintas lenguas. Sin ir muy lejos, nuestro país es rico en ese aspecto. ¿Por qué? Porque manejamos aquí muchísimas lenguas. Y eso es lo que nos hace hacer, pues, peruanos de una riqueza identidad nacional y sobre todo de una riqueza variedad de culturas, porque cada cultura tiene su propia manifestación lingüística, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo aclararlo. Ahora, también decimos que el lenguaje es universal y quizá esta característica resuma todo lo que venimos diciendo. Es universal porque ya está dentro de la herencia genética de todo hombre, como ya les había manifestado. Es heteróclito también, porque cada lengua tiene sus propias normas. Ojo, cada lengua tiene sus propias normas. Y ojo, no podemos someter las normas o las reglas de una lengua a otra lengua. ¿Okay? Porque cada lengua es autónoma, tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a pasar aquí al tema, al documento que he preparado para poder ir resolviéndolo lentamente. ¿Ok? Muy bien. A ver, voy a abrir el documento. Un momento, por favor. Ok, mis estimados alumnos. Por aquí lo vemos. Por aquí. ¿Dónde está? Ya. A ver, un momento. Un momento, mis estimados alumnos. A ver. Listo, aquí está. Genial, aquí lo tenemos. Entonces, aquí lo tenemos. El lenguaje. ¿Ok? Esto es el otro tema. Muy bien, el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, mis estimados alumnos, les estaba diciendo, es la facultad exclusiva inherente. ¿Inherente qué significa, profesor? Inherente significa propia, innato del ser humano. ¿Ok? El ser humano, que le permite comunicar ideas, emociones, deseos, etc. Por ejemplo, yo cuando me siento triste, o por ejemplo me terminó mi enamorada, ¿no? Y entonces yo me pongo cabizbajo, me sume la tristeza dentro de mi ser, y entonces le comunico a mi amigo, ¿no? A través de esta herramienta imprescindible. Le comunico todas mis tristezas, todas mis desilusiones, qué sé yo. ¿Estamos? Entonces estoy comunicando un mensaje. Muy bien. Mediante un sistema de signos, verbales o lingüísticos, establecidos convencionalmente. ¿Cómo así, profesor? Mediante un sistema de signos verbales o lingüísticos establecidos convencionalmente. Sí es,
porque ojo, también el lenguaje aquí es importantísimo, es convencional. ¿Por qué, profesor? Porque implica la aceptación de todos los miembros de una determinada comunidad. El lenguaje es convencional. ¿Por qué, profesor? Porque implica la aceptación de todos los miembros de una determinada comunidad. Por ejemplo, aquí en nuestro territorio nacional, nuestro lenguaje ya ha sido aceptado, ya ha sido de otra manera, bueno, ha sido aceptado por todos nosotros como una lengua, pues como nuestra lengua oficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es reconocida ya por nosotros, es prestigiosa por eso. Muy bien, entonces hasta ahí todo está bien. Características. Las características más importantes aquí lo he plasmado, chicos, y ya les he venido adelantando algunas, pero es necesario aclararlas. Racional. ¿Por qué decimos aquí que el lenguaje, profesor, es racional? No olvidemos aquí que aquí había aportado Descartes, ¿ok? Un filósofo racionalista. Había también estudiado la teoría del lenguaje, o en este caso las características del lenguaje, y había hecho un aporte importantísimo. ¿Cuál fue su aporte de Descartes, el filósofo racionalista? Había manifestado lo siguiente, de que el lenguaje tiene esa capacidad, o que el ser humano, perdón, tiene esa capacidad de hacer uso del lenguaje. ¿Para qué? Para poder crear infinidad de ideas, infinidad de pensamientos, infinidad de información, de conocimientos, etc. Y eso es cierto, porque a través del lenguaje nosotros podemos crear, podemos hablar, podemos expresar muchísimas cosas, muchísimas ideas que yo pueda tener, y también desarrolla la creatividad del ser. Muy bien. Entonces, es racional, ¿por qué? Porque el lenguaje es racional por ser la base del pensamiento. El pensamiento, muy bien, que nos permite simbolizar o usar esa capacidad exclusiva del ser humano, que nos permite simbolizar, ¿ok? Que se crea a través de abstracciones, o usar esa capacidad exclusiva del ser humano. Muy bien, también decimos que el lenguaje es universal. ¿Por qué decimos, profesor, de que el lenguaje es universal? Ya lo hemos dicho, todos los hombres lo utilizan en su interrelación, en su interacción con el medio, independientemente de sus diferencias culturales, independientemente a sus diferencias sociales, o independientemente a sus diferencias geográficas. ¿Ok? Entonces, eso nos permite a nosotros relacionarnos. Por eso que el lenguaje es universal. ¿Ok? Muy bien. También decimos de que el lenguaje es biarticulado. ¿Qué significa biarticulado, profesor? Porque el lenguaje, aquí no te olvides, y eso habíamos hablado en el video anterior, la doble articulación de la lengua, o la doble articulación del lenguaje, que tiene una primera articulación y una segunda articulación. La primera articulación está compuesta por los monemas y los morfemas, ya tú lo sabes, porque eso ya lo hemos explicado. Y la segunda articulación tiene que ver con los fonemas. Ahora, ¿quién tiene significado? ¿La primera articulación o la segunda articulación? La primera articulación. ¿Por qué? Porque dijimos que la primera articulación, los monemas o morfemas, son unidades mínimas con significado. ¿Okay? Porque a partir de los morfemas, nosotros podemos verificar o crear palabras con significado. Por ejemplo, les dije lo siguiente. Si yo digo celular, entonces esta rápidamente se hace en mi cabecita una imagen mental acerca de la forma, las características de un celular. Toda esa idea que yo tengo, ese concepto que yo tengo acerca de un celular, eso entonces tiene un carácter significativo. ¿Okay? Mientras que la segunda articulación solamente tiene que ver con los fonos, con los sonidos, ¿ok? Que no tiene significado. Por ejemplo, si yo digo solamente C, no tiene significado, solamente suena, es sonoro nada más, pero no tiene significado. O yo solamente te digo no tiene significado. Entonces son solamente sonidos fluyentes y ya está, pero no tienen significado. ¿Ok? Entonces, pero si nosotros, te dije en el video anterior, si nosotros articulamos, si nosotros juntamos todos esos elementos, entonces vamos a empezar a formar palabras, vamos a empezar a formar entonces nuevos monemas, nuevos morfemas flexivos, derivativos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, es universal. ¿Por qué, profesor? Porque todos los hombres lo utilizan en su interrelación, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, geográficas. Es biarticulado, ¿por qué? Porque se expresa como unidades portadoras de significado, los morfemas, y también que a su vez están constituidos por unidades distintivas, los fonemas. Y también el lenguaje signato. Aquí entra Chomsky.
Aquí entra Chomsky, Noam Chomsky, lingüista muy reconocido, ¿ok? Uno de los lingüistas más estudiados a nivel universal, a nivel global, y hasta hoy en día se estudia frecuentemente. Y es una de las teorías planteadas por Noam Chomsky que mayor aceptación tiene y mayor cabida tiene actualmente. En distintas instituciones como educación superior, muchos estudian a Noam Chomsky, ¿ok? Muchísimo. Entonces, Noam Chomsky manifiesta que el lenguaje es innato de todo ser humano, así es, y que el lenguaje, ojo, es producto de la inteligencia humana, nos dice Chomsky, es producto de la inteligencia humana. ¿Ok? Entonces, por ser una facultad o capacidad registrada en la naturaleza del hombre, naturaleza del hombre significa que el producto ya vienes desde tu nacimiento con esa capacidad, con ese instrumento, es una facultad humana. Genéticamente, ahí está, subrayemos esa palabra, genéticamente está presente desde que nace, ¿ves? Como consecuencia de la evolución. Ahí entonces lo tenemos, mi estimado y queridísimo estudiante. Ahora sí, explicado esas características muy sencillas, muy breves, vamos a pasar rápidamente a explicar las funciones básicas propuestas por el lingüista Karl Buhler. Es un lingüista austriaco, ¿okay? Es un lingüista austriaco que había planteado en su libro Teoría del lenguaje, así se llama, Teoría del lenguaje, publicado en 1967. Muy bien. Entonces, en este librito había planteado las 3 primeras funciones básicas del lenguaje y las otras 3, que son seis, pero son las más importantes, ¿ok? Porque puede haber muchísimas más también, sino que las más importantes que comúnmente se estudian son 6. Pero Karl Buhler había propuesto las 3 primeras funciones básicas, así se llaman, funciones básicas del lenguaje. ¿Quién propuso? Karl Buhler. La primera, función representativa. La segunda, función apelativa. Y la tercera, función expresiva. Y las otras 3 habían sido propuestas por otro lingüista también muy reconocido. Su nombre es Roman Jakobson. Roman Jakobson, o Jacobson, como muchos lo conocen, había propuesto la función metalingüística, la función fáctica y la función estética. Muy bien, empezamos entonces a hablar primero sobre las funciones propuestas por Karl Buhler. ¿Ok? La función representativa, o también tiene otros nombres, ¿ok? Tiene otros nombres como denotativa, referencial, informativa, cognitiva, con esos nombres también lo podemos denominar. A esta función se la conoce con el nombre de función declarativa, interactiva o informativa. ¿Estamos? Declarativa, interactiva o informativa. El emisor trata sobre temas de la realidad. Ojo, esta función mucho se relaciona con el contexto, ¿sí? Porque aquí lo que nos interesa, nos dice el lingüista Karl Buhler, lo que le interesa a la función representativa es determinar el nivel cognitivo del lenguaje. ¿Qué significa eso, profesor? Tradúzcalo. Traduzco, lo voy a traducir en nivel coquito, ya para que me entiendas. Mira, la función representativa tiene que ver básicamente, o su objetivo es retratar la realidad e enfocarse en representar la realidad objetiva, la realidad tal y como se presenta. Por ejemplo, tiene que ver aquí si yo digo lo siguiente, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso es un hecho comprobado, eso es un hecho concreto actualmente, científicamente está comprobado. Ahora, yo digo lo siguiente, a ver, eh, la secuencia de los planetas en el sistema, en el espacio, es lo siguiente. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y bueno, Plutón desapareció. Entonces, ese es el orden. Eso es un hecho que sí existe, eso es un hecho que sí está comprobado actualmente, científicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es fruto de quién? De la función representativa. Por eso decimos de que esta función enriquece al lenguaje o tiene que ver con el nivel cognitivo del lenguaje. ¿Ok? Entonces, todo conocimiento, toda información que sea fruto de la realidad objetiva le pertenece a esta función representativa. Su mayor uso está en las noticias y documentos históricos, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo te digo en este momento? El coronavirus está afectando a nivel internacional, no solamente en nuestro país, a nivel internacional está afectando el coronavirus. Eso es una función representativa. ¿Por qué, profesor? Porque está informando. Y la función representativa también tiene esa denominación de informar, de instruir a los demás. ¿Estamos? Entonces, por eso decimos que aquí esta función se relaciona con el nivel cognitivo del lenguaje. Muy bien. Ejemplo, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. Eso es un hecho, ¿sí?
Así es. 2, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Eso es un hecho real, eso es un hecho objetivo que sí ha pasado en la realidad. En el año 2010 lo ha ganado. Entonces, es fruto de esta función. En los enunciados se aprecian las funciones referenciales del lenguaje. Muy bien, veamos la segunda función. La segunda función básica. La segunda función básica, mis estimados alumnos. Segunda función básica. A ver, cuando nosotros hablamos de la segunda función básica, que tiene que ver con la función emotiva o expresiva, estamos aquí hablando básicamente, se relaciona con el elemento del emisor. Porque aquí esta función se encarga de expresar, de emitir su mundo interno de la persona a quien está hablando. Aquí se encarga de transmitir o de emitir sus sentimientos, sus sensaciones, sus pasiones, bueno, sus emociones hasta cierto punto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, digo lo siguiente, uff, qué calor, ¿no? Uff, qué calor. Una expresión de una sensación de que la temperatura está muy alta, ¿no? Entonces tiene que ver con ello. O una infección, por ejemplo, estomacal también. Me comí un sándwich y al siguiente día me había dado una infección recontra, una infección estomacal. Ahora bien, te pregunto, la infección estomacal, ¿tú lo puedes ver, lo puedes tocar, lo puedes palpar? No, es algo interno, tiene que ver con el mundo interno del emisor. Ahora, por eso dice aquí, se centra en el emisor, pues esta da a conocer sus estados de ánimo, ojo, el estado anímico del ser humano, si se encuentra triste, si se encuentra feliz, si se encuentra cabizbajo, etc. De ánimo, valoraciones subjetivas, no valoraciones objetivas. Ojo, lo que sí sucedía dentro de la función representativa. Entonces, aquí debemos detallar esos puntos. Sensaciones subjetivas y emociones. También es llamada función sintomática, así es, porque se relaciona con el síntoma, con el signo natural del síntoma, ¿te acuerdas? El síntoma, ¿en qué consistía? Es un signo natural que no tiene intención comunicativa, tiene que ver con una relación de causa y, o perdón, con una relación del carácter externo producto de una manifestación interna. Muy bien. Ejemplos, te extraño como no tienes idea. Te extraño como no tienes idea. Es una expresión de que quizá de que el emisor esté extrañando a otra persona, ¿cierto? Muy bien, que tengas un grandioso día, una expresión de que, o es una sensación de deseo, un deseo alentador hacia otra persona, te adoro cada día más, ¿no? Es una expresión muy melodiosa. Ahora, que vive el Perú, una expresión fuerte, una expresión que motiva a seguir adelante. Ahora, en los enunciados se aprecia la actitud emotiva del hablante. Entonces, esto es importante que todos debemos tener bien en claro acerca de esta función. La tercera función básica propuesta por Karl Buller también lo conocemos como función conativa o apelativa. Esta función conativa o apelativa lo que intenta es que influir en los demás. Entonces, si decimos que influye en la conducta de los demás, lo que se centra aquí es en el receptor. Muy bien. Por ejemplo, aquí el emisor va a intentar intervenir en la conducta, en las actitudes de un receptor. ¿A través de quién? A través de la apelación. ¿Y qué significa la apelación? Es influir sobre el estado anímico, la conducta, las actitudes, el comportamiento de un ser humano. Orienta a la otra persona. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, digo, José, ponte a hacer tu tarea, ¿no? O por ejemplo, yo digo lo siguiente, a ver, Monchito, dámelo rápido, ¿no? O María, vete de aquí. Entonces es una función apelativa. ¿Por qué? Porque estoy influenciando en las actitudes, en los comportamientos, en las conductas de la otra persona. Veamos entonces aquí la teoría. Se le conoce también con los nombres de imperativa o exhortativa, así es. Busca atraer la atención del receptor para lograr influir en su voluntad. Muy bien, todo a través de órdenes, de mandatos, de peticiones, etc. La publicidad también hace uso de avisos presentados por los diferentes medios de comunicación. No te olvides que esta función está relacionada totalmente ¿con quién? Con los verbos en imperativo, de órdenes, ya lo dijo ahí, de mandatos o de peticiones o de ruegos. Y también lo reconocemos rápidamente con los vocativos, ¿ok? Los vocativos con la coma vocativa. Por ejemplo, yo digo, Pedro, coma, esa coma es una coma vocativa, ¿ok? Ya vamos a hablar más adelante acerca
de signos ortográficos, ¿ok? Vamos a hablar ahí de la coma. Pero primero estamos aquí. Entonces, Pedro, coma. Esa coma se llama coma vocativa. Pedro, vete de aquí. Entonces, estoy dando un mandato que se vaya de este lugar. Muy bien, estoy exhortando en su conducta. Ejemplos, cierra esa puerta, por favor. Cierra esa puerta, por favor. Incluyendo que la otra persona realice tal acción que yo le estoy indicando. Ahora, es un temita importante aquí también resaltar que esta función se relaciona con la publicidad. ¿Por qué con la publicidad? Porque, ¿cuál es el objetivo de una publicidad? Del marketing que se ha convertido hoy en día pues en un boom, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo principal? Si yo quiero promocionar un celular, porque quiero vender un celular, ¿qué es lo que hago? Generar bastante publicidad. Entonces, ¿cómo lo realizo? Qué sé yo, ayudándome de imágenes, de afiches, ayudándome de diseños, de cualquier tipo de diseño gráfico, ¿no? Con la finalidad de llamar ¿a quién? A las personas, de convencer a las personas que compren que estos celulares que yo estoy promocionando, que yo estoy vendiendo, que yo estoy pues sacando al mercado. Entonces, tiene que ver muchísimo con las publicidades, con los perfumes, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te llega a tu casa, seguramente te ha pasado, con catálogos en la mano, y pues intentan convencerte de que este perfume o este jabón o esta colonia tiene un olor pues muy suave, muy ameno. Entonces, intentan convencerte. A eso llamamos que función apelativa. Luciana, toma la leche. Estoy influenciando que Luciana, quizá mi hija, no sé, qué sé yo, tu hermana, no quiere tomar la leche. Estoy diciendo entonces que debe tomar la leche porque es un alimento nutritivo. Muy bien, no botes la basura por la ventana del carro en los enunciados. Se aprecia la búsqueda de una respuesta del comportamiento del oyente o el lector. Entonces, lo que aquí pretende es orientar la conducta, las actitudes, el comportamiento de un sujeto. Muy bien, pasamos ahora sí a las funciones complementarias. A estas funciones complementarias, mis estimados alumnos, también fueron propuestas, ya les había adelantado, por Roman Jacobson. Roman Jacobson había propuesto estas funciones muy, pero muy básicas, ¿ok? Muy complementarias a lo que ya conocemos de Carl Fuller. Bien, empezamos entonces a hablar sobre la función fática o función de contacto. ¿La función fática en qué consiste, profesor? La función fática aquí se relaciona con el elemento del canal. ¿Cómo así con el elemento del canal? Porque aquí lo que pretende o su objetivo es mantener en su pleno cenit el contacto comunicativo entre una persona con otra, ¿ok? No romper ese contacto. Y aquí inclusive, ojo, el emisor puede intencionalmente puede desviarse del acto comunicativo con la finalidad de corroborar, de comprobar si su canal está en óptimas condiciones y si sus mensajes están llegando también en óptimas condiciones hacia su interlocutor, hacia su receptor. Entonces, es por eso que es importantísimo la función fática o función de contacto. Por ejemplo, yo estoy en una fiesta o en un quinceañero, qué sé yo, como animador, como locutor, y en ese instante el audio o el sonido del micrófono se me ha bajado un poco, entonces yo emito estos términos rápidamente. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando, probando. Entonces, son claros ejemplos de qué? De función fática. ¿Ok? Muy bien. Ahora, decimos lo siguiente, la función relacionada con el soporte físico. ¿Quién es el soporte físico? El conducto físico por donde diluyen los mensajes. Canal de la comunicación, es decir, con el canal. Muy bien. En ella, lo importante es la relación que se establece entre el emisor y receptor. Ojo, ahí lo que les había dicho, para iniciar, mantener, subrayemos esos términos, o concluir la comunicación. Ejemplos, aló, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Me sienten? ¿Me oyen? ¿No? Más o menos por ahí. Ok, 1, 2, 3, probando, probando, probando. Claros ejemplos de esta función. ¿Me escuchas? Otro más, hola. Entonces, estos enunciados pertenecen netamente a este tipo o a esta función del lenguaje. Pasamos, por favor, a las siguientes. Pasamos a las siguientes. 5. Función metalingüística o de glosa. No te olvides, función metalingüística o de glosa. Función metalingüística o de glosa. ¿En qué consiste esta función, profesor? Ahora, busca mejorar la utilización del código. Cuando nosotros hablamos de función metalingüística, rápidamente que nuestra mentecita se vaya al código, ¿ok?
al elemento del código, puesto de que utilizamos esta función para hablar sobre el propio lenguaje. ¿Okay? Busca mejorar la utilización del código a través de la explicación de su uso. Es decir, se emplea el lenguaje para estudiar y comprender el mismo lenguaje en sus aspectos ortográficos, en sus aspectos semánticos. ¿Qué significa semánticos, profesor? El significado de las palabras, en sus aspectos sintácticos, las relaciones de las oraciones y en sus aspectos gramáticos, etc. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es esto, el hecho comunicativo que estamos tratando, que estamos realizando ahora. Estoy hablando de lenguaje, eso es un claro ejemplo, ¿no? Para hablar, estoy utilizando el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje, un ejemplo vital. Otro ejemplo también, por ejemplo, desconozco algún vocablo, algún término del diccionario y rápidamente yo le pregunto a mi profesor de comunicación, ¿no? Profesor, ¿qué significa el término multiforme? Profesor, ¿qué significa el término abstracto? Profesor, ¿qué significa el término fisioterapia, qué sé yo? Entonces, son claros ejemplos de función metalingüística. Veamos otros ejemplos aquí. La oración se divide en sujeto y predicado. Ojo, la oración se divide en sujeto y predicado. Vamos a llegar más adelante a hablar sobre oraciones unimembres, oraciones bimembres, oraciones compuestas, oraciones simples. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Estamos partiendo de lo más sencillo a lo más complejo. La palabra antojo, por ejemplo, ¿no? La palabra antojo tiene 3 sílabas. Antojo, claro ejemplo de la función lingüística o de glosa. La oración se divide en sujeto y predicado. Un claro ejemplo de función metalingüística también. Otro ejemplo más, el núcleo del predicado es el verbo. El núcleo del predicado es el verbo. Función metalingüística, ejemplo. El lenguaje es una facultad exclusivamente del hombre. Función metalingüística. Dichos estos enunciados se presentan en la explicación de algún aspecto del lenguaje empleando el mismo lenguaje. Ahora bien, entonces también no te olvides aquí, digo lo siguiente. Construcción. Construcción tiene 3 sílabas, ¿cierto o no? Construcción, ¿cierto? ¿Ejemplo de quién? Función metalingüística. Bueno, y terminamos con la última función para ir de lleno ya a la práctica. Lo vamos a desarrollar, como les dije, juntamente conmigo, para poder de esa manera ir resolviendo cualquier tipo de duda. ¿Okay? Porque si yo les dejo, bueno, en el primer video les había dejado que resuelvan la práctica, pero creo que muchos de ustedes solamente van a observar el vídeo y no se van a tomar el tiempo quizá de comprar un cuaderno o qué sé yo, de comprar hojas BOM para que lo archiven en un folder y copiar las preguntas y desarrollarlo, que desde luego las personas quienes lo están haciendo, mis felicitaciones, porque de esa manera se aprende, no solamente escuchando un vídeo o escuchando la clase del profesor, puedes aprender todo. No, no, aquí es necesario teoría y práctica, ¿no? Teoría y práctica, al igual que en las matemáticas. No solamente te quedas con la teoría, tienes que ir básicamente a la práctica. Y la práctica aquí en el curso de comunicación es básicamente resolver los ejercicios, resolver las preguntas que uno les deja. Entonces es de suma importancia, ¿ok? Bien, veamos la función poética o estética. Aquí también propuesta por el Jan Murakowski, pero ojo, aquí no olvidemos que había sido de gran estudio por Roman Jacobs. Agrega una serie de recursos expresivos como la metáfora, las rimas, etcétera, para llamar la atención de lo que se quiere decir. Se relaciona con el mensaje de la comunicación. Su uso más frecuente se da en la literatura. A ver, profesor, no entiendo nada. Lo voy a explicar rápidamente. Lo voy a explicar rápidamente aquí, que la función poética o estética tiene que ver básicamente, se relaciona con el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí el mensaje recibe que una construcción especial. ¿Cómo hace una construcción especial? Utilizando figuras literarias. No olvidemos que esta función es exclusivamente, netamente, del plano artístico o del plano literario, en otras palabras, del plano de la manifestación literaria. ¿Okay? Tiene que ver con la poesía, tiene que ver con las novelas literarias, tiene que ver con los cuentos, tiene que ver con las leyendas, tiene que ver con las fábulas, etc. ¿Okay? Muy bien, entonces a ello apunta esta función. Ejemplo, me enamoré de las perlas de tu boca. ¿A quién se refiere perlas de tu boca? De los dientes de la boca de una señorita, ¿no? Me enamoré de las perlas de tu boca. O por ejemplo digo lo siguiente, el cielo ha prendido sus claros diamantes. El cielo ha prendido sus claros diamantes. ¿A quién me refiero? A las estrellas, ¿cierto? Entonces, exclusivamente de esta función. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
César Vallejo, ¿cierto? Un verso de César Vallejo. Entonces, es fruto de esta función, que es exclusivamente literaria. Golpes como golpes como del odio de Dios. Entonces, también un verso de César Vallejo, que pertenece a la función poética o estética, con esos nombres se le llama. Muy bien, recuerda, mi estimado, queridísimo estudiante, perdón, que en una situación comunicativa no solamente se encuentra la presencia de una sola función, sino que dentro de una situación comunicativa pueden intervenir muchísimas, más de una de estas funciones. Pueden inclusive intervenir 3 o 4 o 5 o hasta 6 funciones del lenguaje dentro de una sola situación comunicativa. No porque les haya dicho de que les haya dado ejemplos aquí específicos de cada función, quiera decir de que en una situación o en un hecho comunicativo solamente se presente una sola función. No, 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 al contrario, se presentan muchas funciones dentro de una sola situación comunicativa. Recuerda que la función apelativa consiste en lograr un cambio en la actitud, lo que habíamos hablado del oyente. El oyente es la persona, el receptor. Muy bien, sea mediante un orden o un ruego. ¿Ve? Una orden, vete de aquí, Juan, vete de aquí, o un ruego, María, ¿me lo das? No, estoy rogando. Muy bien, las preguntas sobre este tema son muy recurrentes en los exámenes, ojo, de San Marcos. He colocado aquí preguntas importantísimas, ¿ok? Estoy dando contenido aquí, básicamente preuniversitario, porque eso es lo que te va a servir a ti. No se trata aquí ya de seguir con la misma rutina de siempre, ¿no? Dándoles temas que quizá un momento más adelante no te va a servir de nada, sino que lo más importante es aquí precisar los fundamentos para que más adelante puedan servirte en cualquier tipo de exámenes de admisión, ya sea a la Universidad Nacional de Trujillo, ya sea a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, ya sea en cualquier tipo, en cualquier calidad de universidad que tú puedas pues, postular, ¿no? Entonces, con ese objetivo, con esa misión, estoy brindándote estos conocimientos, estos contenidos, con miras a que tú más adelante puedas ponerlo en práctica, quizá en el rendimiento de un examen muy, muy significativo, o inclusive en concursos nacionales, ¿no? En concursos escolares, que ustedes puedan quizá participar, también te va a servir muchísimo estos conocimientos. Es por eso que yo te doy temas importantísimos para que puedas tú más adelante estudiarlo. Vamos a entrar entonces a la práctica. A la práctica rápido, chicos. A ver. Está papadita la práctica, ¿ves? Bueno, verificando el aprendizaje, nivel básico. Nivel básico. Muy bien, verificando el aprendizaje, nivel básico. El lenguaje es, habla, la resolución, el lenguaje es un sistema de signos, eso es la lengua es un sistema de signos. El lenguaje es fundamentalmente, el lenguaje surge producto de la convención de una determinada comunidad. Muy bien, entonces es una facultad exclusivamente del hombre. La alternativa es la B. La B. Muy bien. No es una función de lenguaje, no es una función de lenguaje. Hemos visto que la apelativa sí es una función, referencial sí es una función, fática sí es una función, expresiva o emotiva sí es una función, dubitativa no es una función. ¿Cuál es entonces la alternativa? La E, energúmeno. Muy bien. 3. Propuso funciones básicas del lenguaje. ¿Quién? Karl Buller, austriaco, en su libro Teoría del lenguaje, 1967 publicado, no te olvides. Muy bien. Pasamos a la 4. Función del lenguaje que se relaciona con el emisor. ¿Qué función se relaciona con el emisor? Habla expresiva o emotiva. ¿Cuál es? La C, profe, la C. Muy bien. 5. Señala la alternativa correcta. Señala la alternativa correcta. Representativa, denotativa, expresiva, conativa. Representativa también se le llama denotativa, ¿sí o no? También se le llama denotativa, no te olvides con esos nombres. Expresiva se le llama conativa. ¿A quién se le llama conativa? Conativa. ¿Ah? ¿A quién se le llama? No se le llama. Apelativa, emotiva. Apelativa se le llama emotiva. Tampoco. Estética, fática. Estética, fática. Fática, poética. Entonces señala la alternativa correcta, dice ahí. Correcta. La correcta ahí viene a ser la. La es la correcta. La es la correcta. La correcta. Porque a la función representativa también se le conoce con el nombre de denotativa. Denota la realidad. Muy bien. Informa. Nivel intermedio, 6. Viva el Perú. ¿Qué función? Fácil. Expresiva o también llamada emotiva. Emotiva, mi estimado. Muy bien.
Pasamos a la 7. La mente domina al cuerpo. Se ha empleado la función que la mente domina al cuerpo. ¿Es expresiva? No es expresiva. La mente domina al cuerpo. ¿Es emotiva? Tampoco es emotiva. ¿Es fática? Tampoco. ¿Es poética? Tampoco. ¿Es informativa o referencial o representativa? La mente domina al cuerpo. Eso es cierto. Informándonos. En hagan todos la tarea, hagan todos la tarea, es en ese hecho comunicativo, en esa expresión, hagan todos la tarea. ¿Qué función es? Es una función apelativa porque está influyendo en quién, que todo un conjunto de personas puedan realizar la tarea que se les ha encomendado. 9, 9, perdón, 8, falta la 8. A ver, la 8 ya está. Ah, ya está. La 9, pasamos a la 9. La 9, en el quechua y en el aymara son lenguas nativas del Perú. En el quechua y el aymara son lenguas nativas del Perú. Eso es una situación real, es una situación cierta, por lo tanto es una función que, referencial, es una función referencial o también llamada conativa, o también llamada conativa. Muy bien, conativa, así es, conativa. Es una función de lenguaje que se relaciona con el emisor. ¿Con quién se relaciona con el emisor? La función que es interrogativa, sintomática, la función apelativa, la función estética, la función lingüística. Es una función de lenguaje que se relaciona con el emisor. ¿Qué función? La función expresiva, ¿okay? O también llamada emotiva. Muy bien. Veamos rápidamente acá al inicio, la función expresiva. Mira, la función expresiva, la función expresiva. ¿Dónde está la función expresiva? Acá la función expresiva. Emotiva o expresiva, función se centra en el emisor, ¿ok? Pues da a conocer su mundo interno. Entonces, aquí claramente nos dice de que la función que se relaciona, esta función de lenguaje que se relaciona con el emisor es la función expresiva o también llamada función emotiva. Función emotiva. Aquí, ¿cuál sería la alternativa? La función expresiva sintomática sería. La alternativa es sintomática, no te olvides. Nivel avanzado. Nivel avanzado. Identifica cuál es la función del lenguaje en el siguiente enunciado. La Tierra es el tercer planeta de la Vía Láctea, cantado. ¿Cuál es? Función referencial, muy bien. O función representativa, la D. Muy bien, la 12. Señala lo correcto en relación con las funciones del lenguaje. Aquí intentemos buscar lo correcto, mis estimados. La relación correcta, a ver, dice. La función referencial es llamada también representativa, así es, eso es cierto. El receptor se relaciona con la función apelativa del lenguaje, eso es cierto, unidos y va. Las funciones básicas son apelativa, conativa y poética, no, está mal. ¿Ok? Son tres, la función representativa, la función apelativa y la función expresiva. Entonces, eso no va. Expresiva, poética no es, ojo, poética son funciones complementarias. Entonces, la alternativa correcta es 1 y 2. 1 y 2. 13. No es una característica del lenguaje, no es una característica del lenguaje. El lenguaje es innato, el lenguaje es racional, el lenguaje es universal y el lenguaje es biarticulado. ¿Cuál no es? Expresiva. Expresiva es una función del lenguaje. La función predomina en la publicidad es apelativa, ya lo hemos dicho, 14, 15, pasamos a la 15 rápidamente. Perdón, está más abajo, a ver, veamos más abajo. 15, 15. ¿A qué función del lenguaje corresponde un poema? Fácil, cantado. Aquí en función poética, ¿ok? Función poética. Si está en la función poética, la A. Él quisiera llegar a ser médico. La función del lenguaje que se evidencia es mira, es una pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007-2. Quisiera llegar a ser médico, quisiera llegar a ser médico, quisiera llegar a ser médico. ¿Qué función es ahí, mi estimado? La lingüística no es representativa o expresiva. A ver, apelativa no es, fática no es un deseo, quisiera llegar a ser médico, es un deseo, es un producto de acuérdate que te he dicho de la orden, veamos arriba, mira, en la teoría veamos aquí, en las funciones, ¿ok? Muy bien, ¿dónde estamos? Función fática, ¿no? Tiene que ver con el deseo, mira, a ver. Función conativa o apelativa. Se conoce también con los nombres de interactiva o exhortativa. Busca atraer la atención del receptor para lograr influir en su voluntad, todo a través de órdenes, mandatos, peticiones, etc. No puede ser. Pero veamos la expresiva para que corroboremos ese punto. Es la función que se centra en el emisor, pues esta da a conocer sus estados de ánimo, valoraciones subjetivas, o sea, sus deseos, ¿no?
y sus emociones. También es llamada función sintomática. Entonces aquí lo que predomina es la función ¿qué? La función expresiva. Quisiera, dice, es un anhelo, quisiera llegar a hacer esto, ¿no? Expresando que pues quiere lograr algo en su vida y eso es importante. Muy bien, expresiva. 17. El mensaje, elemento de la comunicación, se relaciona con quién? Con la función ¿qué? Poética, con la función poética o estética. Muy bien, señala la alternativa incorrecta, dice acá. La número 18, pasamos a la número 18, señala la alternativa incorrecta. ¿Metalingüística se relaciona con el código? Sí, correcto, pero te pide la incorrecta. ¿Fática se relaciona con el canal? Por supuesto. ¿Poética se relaciona con el emisor? Así es, muy bien. Poética, no, perdón, la función poética se relaciona con quién? Con el mensaje, o también llamada función estética. La función representativa se relaciona con el referente, así es, con el referente y con el contexto también, no te olvides. Apelativa con el receptor, así es, la incorrecta es solo 3, la alternativa es la C, mi estimado, la incorrecta. Porque la poética, ¿con quién se relaciona? Con el mensaje. Con el emisor, ¿quién se relaciona? La función expresiva. En Ramón, deja de conversar y haz tu tarea. Función apelativa. Está incluyendo de que Ramón deje de hacer otras cosas y se ponga a hacer su tarea, que es lo más importante, puesto que la sabiduría es poder, ¿sí o no? Muy bien. Pasamos, mi estimado. Señala alternativa que no es una característica del lenguaje. No es una característica del lenguaje. ¿El lenguaje es universal? Por supuesto que es universal. ¿El lenguaje es racional? Por supuesto que es racional. ¿Es innato? Por supuesto que es innato. ¿Es doble articulado? ¿Biarticulado? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la alternativa que no pertenece aquí? Social. No lo hemos mencionado más ahí. Social, entonces, social es la lengua, ¿ok? Es un sistema de signos la lengua. Eso lo vamos a hablar en otro tema más adelante. Muy bien, entonces la alternativa es la C, solo 2, solo 2. Entonces, de esta manera, mis estimados alumnos, vamos terminando ya la clase. Déjenme regresar a la pantalla principal, por favor. Cierro esto y estamos. Y estamos, ¿ok? Y estamos aquí. Perfecto, entonces, perfecto, ahí estamos. Bien, mis estudiantes, entonces, de esta manera, como les acabo de decir, terminamos la clase de forma virtual. Espero que todos puedan presenciarlo, todos puedan verlo, para que de esa manera podamos ir aprendiendo nuevos conocimientos. Lo que se requiere es eso, o el objetivo de estas sesiones o de estos videos que yo puedo realizar para ustedes es que cada uno de ustedes que me están viendo puedan aprender algo nuevo, puedan quizá aprender algo para que producto de ese aprendizaje puedan empezar a investigar, porque lo importante es la investigación. No te olvides, joven estudiante que me estás viendo, lo importante de un estudiante es la investigación. Si un estudiante, si una persona no investiga, está condenado a siempre ser un mediocre. Y lo que queremos aquí en nuestro país es dejar de ser mediocres y más bien queremos personas inteligentes, queremos personas creativas, queremos personas originales, queremos personas auténticas que se enmarquen por el rubro de la investigación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues simple y llanamente a través del estudio y a través de la investigación. Insisto que la investigación es un pilar importantísimo dentro del campo educativo. Así que mucho ánimo y pues hasta la próxima.